Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un proceso, fascinante. La embriología humana temprana. Así es. Tenemos unos apuntes de estudio bastante completos que nos van a guiar desde el mismísimo origen de las células reproductivas hasta esas primeras 8 semanas, que son críticas, ¿no? Donde todo empieza a tomar forma. Exacto. La misión de hoy es como desentrañar los hitos, los momentos clave de esta transformación que es increíblemente compleja y entender un poco qué la hace tan especial. Sí, es que es pensar que de una sola célula, una célula fecundada, surge un organismo completo. Y en cuestión de semanas. Es vertiginoso. Es un viaje de complejidad que aumenta, a una velocidad increíble. Vamos a ir viendo los eventos clave, semana por semana, basándonos en la info que tenemos. Perfecto. Ok, vamos a desglosar esto entonces. Empecemos por el principio de todo. La gametogénesis. ¿Cómo se forman esas células que lo inician todo? El óvulo, el espermatozoide. Bueno, la gametogénesis es justo eso, la formación de los gametos. El proceso general tiene, podemos decir, como 4 fases principales. Ajá. Primero, unas células que se llaman germinales primordiales. Surgen muy temprano en el embrión y migran hasta donde se van a formar las gónadas, o sea, los ovarios o los testículos. Ok. Segundo, ya que están ahí, estas células se multiplican, pero muchísimo, por mitosis. Es como si hicieran fotocopias para tener una reserva grande. Entiendo. Tercero, y esto es lo crucial para la reproducción sexual, reducen su número de cromosomas a la mitad. Eso es la meiosis. La meiosis, claro. Y cuarto, pasan por una maduración final, para estar listas, digamos, funcionalmente listas para la fecundación. Entiendo el esquema general, las 4 fases. Pero mencionabas que aunque la primera fase es parecida, hay diferencias importantes entre cómo se forman los óvulos y los espermatozoides a partir de la segunda etapa, ¿cierto? Sí, y son diferencias bien marcadas. Primero, el lugar. Testículos para la espermatogénesis, ovarios para la ovogénesis. Lógico. Luego, el resultado, digamos el rendimiento. De una célula precursora masculina, la espermatogonia, salen 4 espermatozoides funcionales. 4. En cambio, de una célula precursora femenina, la ovogonia, solo sale un óvumo maduro, uno grande. Las otras 3 células que resultan, que se llaman cuerpos polares, son chiquititas y, se descartan. ¿Y eso por qué? ¿Por qué uno solo? Es por una división desigual del citoplasma. Casi todos los nutrientes y la maquinaria celular se van para el futuro óvulo, que necesita esos recursos. Los cuerpos polares se quedan casi sin nada. Ah, mira qué interesante. O sea, concentra todo en uno. Exacto. Y la otra diferencia clave es el tiempo. La producción de espermatozoides en el hombre adulto es continua. Siempre. Siempre. La mujer, en cambio, nace ya con toda su reserva de ovocitos potenciales. Estos apuntes dicen unos 400.000. Y están como detenidos en una fase temprana de la meiosis. Ya desde el nacimiento. Sí, desde el nacimiento. Y los va a ir madurando de a uno o unos pocos por ciclo, recién a partir de la pubertad. O sea, es una reserva finita. Bueno, entonces, tenemos los gametos listos, ocurre la fecundación. Que los apuntes la mencionan como punto de partida, pero no entran en detalle. ¿Qué pasa en esa primera semana? Que es crucial. Bueno, después de la unión del óvulo y el espermatozoide, se forma el cigoto. Esa es la primera célula diploide, con la carga genética completa. La célula cero, digamos. Exacto. Y casi inmediatamente, esta célula empieza a dividirse súper rápido. Es un proceso que se llama segmentación. Segmentación. Sí, produce células más pequeñas, las blastómeras. Pero, ojo, el tamaño total del conjunto no aumenta. Imagínate como cortar una torta en porciones cada vez más chicas. Ah, buena analogía. Hacia el final de la semana, esta estructura, que ahora se llama blastocisto, es como una esfera hueca con un grupito de células adentro, hace otro paso vital, la implantación. Se adhiere al revestimiento interno del útero, al endometrio, y empieza como a meterse en él. Básicamente encuentra su hogar. Encontrar su hogar. Me gusta esa imagen. Y la segunda semana, por lo que veo aquí, es cuando empieza a organizarse ya más en serio por dentro, ¿no? Como si trazara los primeros planos. Se habla del disco germinativo bilaminar. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo se establecen esas primeras capas que son fundamentales. Ese grupito de células internas del blastocisto se organiza en un disco plano,
como decías, pero con dos capas, como un pequeño sándwich celular. Dos capas. El epiblasto, que es la capa de arriba, y el hipoblasto, la de abajo. Ese es el disco germinativo bilaminar, la base de todo lo que va a venir después. La base de todo. Y mientras pasa eso, las células de afuera del blastocisto, el trofoblasto, que son las que tocaron el útero, esas también se diferencian un montón. Forman dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Estas son esenciales para invadir el endometrio y formar la parte del embrión de la placenta. Importantísimo para la conexión. Fundamental. Y además, se forman como dos burbujas, digamos. La cavidad amniótica, arriba del epiblasto, que se va a llenar de líquido y va a proteger al embrión. El líquido amniótico. Ese mismo. Y el saco vitelino primitivo, abajo del hipoblasto, que es importante para la nutrición al principio. Y, ojo, que el material también advierte que a veces la implantación puede ser anómala, o sea, fuera del lugar correcto en el útero. Claro, los embarazos ectópicos, por ejemplo. Exacto. Ese sería un caso. Aquí es donde se pone realmente interesante. La tercera semana. Se escribe como un momento de transformación radical, con la gastrulación como el evento estrella. ¿Qué significa eso exactamente? Suena algo súper fundamental. Y lo es. La gastrulación es quizás el proceso que define todo el desarrollo temprano. Es el momento en que ese disco de dos capas se convierte en uno de tres. De 2 a 3. Ahí se forman las tres capas germinales primordiales que van a dar origen a, bueno, absolutamente todos los tejidos y órganos del cuerpo. A todo. A todo. Imagínalo como el momento en que se decide qué parte del plano arquitectónico va a ser la estructura, cuál va a ser la plomería y cuál el cableado, por decir algo. Me gusta la analogía. Todo empieza con una estructura que aparece, la línea primitiva. Es como un surco en la superficie del epiblasto. Ajá. Células del epiblasto migran hacia esa línea, se hunden, como que se invaginan, y se diferencian para formar las dos nuevas capas internas, el mesodermo, que es la capa media, y el endodermo, la más interna. ¿Y las que se quedan arriba? Las células del epiblasto que no migran y se quedan arriba forman el ectodermo, la capa externa. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Las tres famosas capas. Esas son. Y este proceso no solo crea las capas, sino que también establece los ejes del cuerpo. Cabeza-cola, antero-posterior, espalda-vientre, dorso-ventral y derecha-izquierda. O sea, define la orientación básica. Exacto. Además, se forma la notocorda. Es una estructura clave, como una varilla, a lo largo del eje central, justo debajo de donde se va a formar el sistema nervioso. Actúa como un centro de señalización importantísimo. La notocorda. En esencia, este es el momento en que el embrión deja de ser solo capas y se convierte en un plano arquitectónico tridimensional para todo el cuerpo futuro. Es como el punto de no retorno en la complejidad. Un plano arquitectónico tridimensional. Qué buena forma de verlo. Y al mismo tiempo que se establecen estas tres capas fundacionales, ¿empieza a formarse algo tan complejo como el sistema nervioso? Correcto. Eso es la neurulación. Y ocurre justo encima de la notocorda. Como te decía, la notocorda manda señales. ¿La directora de orquesta decías antes? Algo así. Manda señales al ectodermo, que tiene encima, y hace que se engruese y forme la placa neural. La placa neural. Esta placa luego se pliega sobre sí misma. Imagínate que cierras un libro. Y así forma el tubo neural. El tubo neural. Este tubo es el precursor de todo el sistema nervioso central, el cerebro adelante y la médula espinal atrás. ¡Increíble! Y durante este plegamiento, unas células muy especiales que estaban en los bordes de la placa neural se separan. Son las células de la cresta neural. La cresta neural. El material las llama la cuarta capa germinal. ¿Suena importante? Y no es exagerado. Es por su increíble importancia y versatilidad. Estas células son como exploradoras. Migran por todo el embrión y se convierten en una variedad asombrosa de cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mira, las células que dan color a la piel, los melanocitos, gran parte de los nervios periféricos, los ganglios sensitivos, los simpáticos, cartílagos y huesos de la cara, las células que aíslan los nervios, las de Schwann, incluso parte de las glándulas suprarrenales. Es impresionante. ¡Wow! La cuarta capa germinal, que hace que esas células sean tan increíblemente versátiles comparadas con las de las otras tres capas. Es una muy buena pregunta. Su versatilidad parece venir de una mezcla de
Bueno, de factores genéticos propios y de las señales que van recibiendo mientras migran por distintos lugares dentro del embrión. Es como que mantienen una capacidad de decidir qué ser durante más tiempo que otras células. Entiendo. El cierre completo de ese tubo neural es crítico, ¿eh? Ocurre entre finales de la tercera y durante la cuarta semana. Si este cierre falla en los extremos, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras. Cosas como la anencefalia, que es la ausencia de gran parte del cerebro y cráneo, o el encefalocele, cuando parte del cerebro sale por un defecto del cráneo. Qué delicado. Es un recordatorio impactante de lo precisos que tienen que ser estos pasos. Totalmente. Y mientras toda esta reorganización interna increíble está pasando, ¿qué ocurre con las estructuras que conectan al embrión con la madre? La parte temprana de la placenta, por ejemplo. Claro. El trofoblasto, esa capa externa que empezó la implantación, sigue trabajando a full para establecer una conexión que sea sólida y eficiente. Ajá. Las vellosidades coriónicas, que son como dedos microscópicos que se meten en el tejido materno para el intercambio, se van volviendo más complejas. Al principio de la tercera semana son vellosidades primarias, solo capas de trofoblasto. Solo trofoblasto. Luego, un tejido conectivo, el mesodermo extraembrionario, crece dentro de ellas. Ahí se forman las vellosidades secundarias. Con relleno, digamos. Con relleno, exacto. Y el gran salto viene al final de la tercera semana. Dentro de ese relleno de mesodermo empiezan a formarse capilares sanguíneos chiquititos. Esas son las vellosidades terciarias. Ahí ya hay vasos. Exacto. Con esto se establece el sistema circulatorio velloso. Es la base para que el embrión pueda empezar a recibir oxígeno y nutrientes de la madre y, claro, eliminar sus desechos. Entendido. Ya hablamos del ectodermo, piel, sistema nervioso, y del endodermo que reviste el tubo digestivo, respiratorio. Pero, ¿qué pasa con esa capa del medio? El mesodermo. ¿Se formó en la gastrulación? ¿Cómo se organiza después? El mesodermo tampoco se queda quieto, ¿eh? También se diferencia súper rápido en distintas regiones, cada una con su tarea. Pensemos en él como un equipo con diferentes funciones. A ver. Primero está el eje, el mesodermo axial, que forma la notocorda. Ya vimos su papel de directora de orquesta para el sistema nervioso y como base para la columna. Sí. A los lados tenemos los bloques de construcción, el mesodermo paraxial. Este primero se organiza en somitómeros y luego se segmenta, como en un ritmo, de cabeza a cola, formando bloques de tejido que se llaman somitas. Somitas, los he oído nombrar. El material menciona que se forman unos 3 pares por día, y que esto está controlado por un reloj de segmentación molecular interno. Es como un temporizador celular, súper preciso, que usa señales como la proteína Notch. Un reloj interno. ¡Qué loco! Es increíble, ¿sí? Para construir el cuerpo segmento a segmento. Y cada somita después se subdivide para formar el esclerotoma, que dará las vértebras y costillas, el miotoma, los músculos del tronco y de las extremidades, y el dermatoma, la dermis de la espalda. O sea, ¿de cada bloque sale hueso, músculo y piel de esa zona? Básicamente sí. Luego está el equipo de plomería y conexión, digamos, el mesodermo intermedio. Conecta el paraxial con el lateral. Este va a dar origen a gran parte del sistema urogenital, riñones, gónadas. Riñones y gónadas. ¿Ok? Y finalmente, las paredes y revestimientos, el mesodermo lateral, la parte más externa. Este se divide en 2 hojas, somatopleura y esplagnopleura, y entre ellas se forma una cavidad, el celoma intraembrionario. ¿Una cavidad para qué? Esa cavidad es el origen de las grandes cavidades del cuerpo. La peritoneal en el abdomen, la pleural alrededor de los pulmones, la pericárdica alrededor del corazón. Además, este mesodermo lateral contribuye a formar las paredes del cuerpo, las extremidades, el esternón, y el músculo liso de las vísceras y el músculo del corazón. Muchísimas cosas salen del mesodermo. Un montón. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo estas subdivisiones del mesodermo van sentando las bases para la estructura tridimensional y todos los componentes internos del cuerpo. Hemos visto cómo se forman las capas, los bloques de construcción, pero el embrión hasta ahora lo describimos como un disco, ¿no? Aunque sea de 3 capas, sigue siendo bastante plano. ¿Cómo pasa de ser una hoja a tener una forma más
reconocible, más parecida a un cuerpo. Esa es la siguiente gran transformación, el plegamiento. Ocurre sobre todo durante la cuarta semana, y es una consecuencia directa del crecimiento rapidísimo, en especial del tubo neural, el cerebro y la médula espinal, y de los somitas. Crecen tanto que se doblan. Exacto. Crecen tanto que empujan los extremos del disco hacia abajo y hacia adentro. Hay un plegamiento cefálico, o sea, la cabeza se dobla sobre lo que será el pecho, y un plegamiento caudal, la colita se curva hacia abajo. Cabeza y cola se pliegan. Y al mismo tiempo, los lados del disco también se pliegan hacia abajo y se juntan en la línea media, por el vientre. Este plegamiento es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero, le da al embrión su forma característica curvada, como una C. Segundo, internaliza parte del saco vitelino para formar el tubo intestinal primitivo, el primer esbozo del sistema digestivo. Y tercero, coloca estructuras como el corazón, que al principio estaba muy adelante, en su posición correcta dentro del tórax. Ah, claro, lo reubica todo. Lo reubica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasada la tercera semana de capas y ejes, entramos en un periodo donde el embrión empieza a parecerse, bueno, a un embrión. Es la etapa embrionaria somítica, que va hasta la octava semana. Exactamente. Las semanas 4 a 8 son un torbellino de morfogénesis, o sea, de darle forma. Los esbozos de órganos que se establecieron antes, ahora crecen, se diferencian, y la forma externa cambia radicalmente. ¿Qué cambios se ven? Los apuntes destacan algunos hitos. Por ejemplo, A ver, semana 4, días 22-27 más o menos. El embrión pasa de estar casi recto a curvarse mucho, en forma de C. Los somitas se ven por fuera como unos bultitos. El tubo neural se cierra, primero el extremo de adelante, el rostral. Aparecen los arcos faríngeos, que son precursores de la cara y el cuello. Y, muy importante, aparecen las yemas de los brazos. Mide apenas unos milímetros. los brazos, qué emoción. Semana 5, días 28-36. Se cierra el otro extremo del tubo neural, el neuroporo caudal. Empiezan a notarse las placodas, unos engrosamientos que marcan dónde van a estar los ojos, la placoda del cristalino, y la nariz, la placoda olfatoria. Y aparecen las yemas de las piernas. Ahora las piernas. Los brazos ya aparecen como pequeños remos. La cabeza se distingue mejor del tronco. Va tomando forma. Semana 6, días 37-43. Cerca de donde van a estar las orejas aparecen los montículos auriculares. El ojo empieza a tener pigmento. En los brazos se empiezan a notar los codos y las muñecas. Y en las manos, que todavía son como paletas, aparecen los rayos digitales. Son las primeras señales de los dedos. Los dedos. La cabeza sigue siendo proporcionalmente enorme, eso sí. Me imagino. ¿Y las semanas 7 y 8? Bueno, en las semanas 7 y 8 continúa la definición. Los dedos de las manos y de los pies se separan bien. Las extremidades se alargan. La cara va adquiriendo rasgos más definidos. Los órganos internos siguen desarrollándose, especializándose. Al final de la octava semana, termina el periodo embrionario. Y empieza el fetal. Y empieza el periodo fetal. Para este punto, aunque todo es todavía muy chiquito, ya están presentes los esbozos de prácticamente todos los órganos y sistemas principales. Es verdaderamente asombroso pensar en esa velocidad y esa precisión. Los apuntes también mencionan brevemente otros procesos importantes que ocurren como en paralelo, ¿no? Sí, son procesos fundamentales que, digamos, apoyan todo este desarrollo estructural. ¿Cómo cuáles? Mencionan, por ejemplo, el sistema circulatorio. Diferencian entre vasculogénesis, que es como construir las primeras carreteras, los primeros vasos sanguíneos, donde no había nada, a partir de células precursoras. Desde cero. Desde cero. Y angiogénesis, que es más como añadir ramales o carriles a esas carreteras ya existentes, hacer crecer nuevos vasos desde los que ya se formaron. Ambos son vitales para llevar nutrientes al embrión. Claro, sin circulación no hay desarrollo. Exacto. También hablan de la formación de células sanguíneas, la hematopoiesis. Este proceso empieza muy temprano, incluso fuera del embrión mismo, en la pared del saco vitelino. ¿Fuera del embrión? Sí, al principio. Luego, el hígado toma el relevo y es el principal productor de células sanguíneas durante gran parte del desarrollo fetal. Y finalmente, la médula ósea se convierte en el centro de producción definitivo, función que mantiene toda la vida. Saco vitelino, hígado, médula ósea. Qué interesante esa secuencia.
Y también se toca el tema del aborto. Es un tema delicado. Sí. Se define clínicamente: interrupción antes de las 20 semanas o con un feto de menos de 500 gramos. Y se distingue entre aborto espontáneo, que es la pérdida involuntaria, bastante común, dicen los apuntes, sobre todo en el primer trimestre, y puede tener causas variadas, del embrión, maternas, paternas. ¿Y el inducido? Y el aborto inducido, que es la interrupción intencional. Los apuntes mencionan distintas clasificaciones: terapéutico, electivo, etc., según el contexto, pero sin entrar en detalles éticos o legales. Esto plantea una pregunta importante. Bueno, sobre la fragilidad inherente de estas etapas tan tempranas y la cantidad de factores que pueden influir en que todo siga su curso, ¿o no? Es verdad. Qué delicado equilibrio. Es increíble la cantidad de eventos perfectamente sincronizados que suceden en apenas 8 semanas. Hemos visto cómo, partiendo de casi nada, se establecen las bases de cada parte de nuestro cuerpo. Es una verdadera coreografía biológica de una precisión asombrosa. Absolutamente. Y como una reflexión final, ¿no? Si pensamos en la precisión milimétrica que necesita, por ejemplo, la gastrulación para que cada capa termine justo donde debe, o el cierre exacto del tubo neural, o incluso ese reloj molecular que marca el ritmo perfecto para formar los somitas. Sí. ¿Qué nos dice todo esto sobre la conversación constante entre el plan genético que trae el embrión y las señales que recibe de su entorno más inmediato, incluso a nivel molecular? Es un diálogo constante. Es un diálogo complejísimo. Y la verdad es que aún estamos descubriendo los detalles de esa danza, ¿no? Entre la vulnerabilidad de un proceso tan delicado y al mismo tiempo la increíble resiliencia que también demuestra el desarrollo para superar pequeños obstáculos. Es un campo donde la maravilla y las preguntas importantes van siempre de la mano.